privilegio en esta mañana de dar continuidad a la serie que comenzamos la semana pasada, titulada Guarda tu corazón. Y el título del sermón de esta mañana es Cuidado, no endurezcas tu corazón. Y le pido que me pueda acompañar a Hebreos capítulo 3, versículos del 7 al 19. Hebreos 3, del 7 al 19. Dice la palabra del Señor: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba, y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije: siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, hermanos. No sé que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Porque somos de hecho partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Porque ¿quiénes habiendo oído lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El corazón es nuestro motor, este órgano incansable que bombea sangre a todas partes de nuestro cuerpo. Sin él no hay vida. Por eso todos sabemos que debemos cuidarlo. Lo que sucede es que con el paso del tiempo van a aumentar las posibilidades de padecer del corazón, de poder sufrir un ataque cardíaco. Y sorprendente es que hoy en día también los jóvenes mueren por atacar al corazón. De hecho, un estudio hecho más o menos recientemente señala que una de cada 5 personas que sufre un infarto tiene menos de 40 años. Y las causas pueden ser muchas, desde una vida llena de estrés, una mala alimentación, el agotamiento, la ansiedad, problemas familiares, económicos, emocionales, etc. Y a pesar de todo esto, son pocos los que toman medidas preventivas para cuidar el corazón. En Hebreos 3, 7 al 19, el autor nos habla de que debemos cuidar nuestro corazón. Pero es otro tipo de corazón el que necesita cuidado. El autor no está pensando en este texto en un infarto que termina la vida terrenal, sino que está pensando en algo mucho peor. Un corazón endurecido que impide entrar al reposo eterno de Dios. Esta era una advertencia seria para aquellos creyentes que estaban siendo perseguidos y estaban siendo tentados a abandonar su fe en Cristo. Muchos ya habían visto a sus compañeros apostatar, habían visto a sus compañeros negar la fe y volver atrás al judaísmo para evitar el sufrimiento. Por eso el autor de Hebreos, después de haber establecido la superioridad de Cristo sobre los profetas, sobre los ángeles, sobre Moisés, hizo una primera advertencia en el capítulo 2 a no descuidar la salvación que Dios nos ha revelado en el Hijo. Y ahora en este pasaje encontramos una segunda advertencia. No se trata solamente de un peligro externo de persecución o de presión social, sino que ahora nos habla de un peligro interno, un peligro del corazón. El corazón es el centro del ser humano.
Del corazón proceden los pensamientos, los afectos, las decisiones. El corazón es el lugar donde el hombre responde o rechaza la voz de Dios. Por eso, hoy quiero que prestes atención a esta advertencia, porque el Espíritu Santo sigue diciendo: hoy si oís su voz, no endurezcan su corazón. Yo quiero persuadirte de una verdad sencilla, pero vital. Hoy cuida tu corazón de la incredulidad, manteniendo tu confianza en Cristo. Hoy cuida tu corazón de la incredulidad, manteniendo tu confianza en Cristo. Y veremos 3 aspectos que este pasaje nos enseña. En primer lugar, vamos a ver el diagnóstico. Luego veremos el remedio. Y por último, una promesa. Y así como un buen médico, como un buen cardiólogo, no receta sin antes de examinar el corazón, el autor de Hebreos comienza este pasaje haciendo un diagnóstico espiritual. Antes de mostrar el remedio y la promesa, quiere que sus lectores vean la gravedad de su condición. Él no está hablando acá a personas frías hacia la religión. Él está hablando acá a creyentes profesantes como tú y como yo, que escuchaban la palabra, pero que en el caso de muchos de ellos, su corazón comenzaba a endurecerse. Por eso el primer paso para cuidar el corazón es reconocer que lo está enfermando. Así el diagnóstico que nos presenta es un corazón endurecido por la incredulidad. Este diagnóstico lo encontramos en 2 secciones de este texto, en los versículos 7 al 11 y en los versículos 16 al 19. En ambas el autor nos muestra que la verdadera causa de que algunos abandonaran su fe en Cristo era un corazón incrédulo. Y el temor del autor a los hebreos es que la iglesia repita el destino de Israel. Recordemos de que más de 1 millón salieron de Egipto. Pero 40 años después, solo 2 personas mayores de 20 años entraron a la tierra prometida. ¿Y cuál fue la causa de esto? Un corazón endurecido. Para advertirles, el escritor de Hebreos hace lo que todo buen predicador hace. Él abre la Biblia. Podemos ver que la carta a los Hebreos es como una colección de sermones, y aquí está comenzando un nuevo sermón. Y el texto que el predicador escoge es Salmo 95, 7 al 11. Un texto que resonaba cada sábado en las sinagogas cuando todos los judíos se reunían para adorar a Dios. Y todos conocían muy bien la llamada solemne de ese texto. Hoy si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Estas solemnes palabras se entonaban semana tras semana, mes tras mes, año tras año, como una llamada a escuchar atentamente la voz de Dios. Pero el autor de Hebreos también entiende acá que no fue solo el salmista quien habló, sino el Espíritu Santo mismo. Por eso él, 1000 años después, dice que el Espíritu Santo está advirtiendo a su pueblo en esta carta a los Hebreos. Y hoy, aproximadamente 2000 años después que fue escrita esa carta, sigue siendo el Espíritu Santo quien nos está hablando y advirtiendo. Y es que, hermanos, el mensaje sigue vivo. Es un mensaje urgente, es una advertencia para hoy. Hoy no endurezcas tu corazón. La pregunta que surge acá es: ¿qué es un corazón endurecido? Endurecer el corazón es oír la voz de Dios y seguir nuestros propios deseos, así como hizo Israel en el desierto. El endurecimiento del corazón viene de la resistencia voluntaria y progresiva a la voz de Dios. Hermanos, esto no se trata de un acto repentino, sino de un proceso espiritual en el que la conciencia se vuelve insensible por la incredulidad. El endurecimiento ocurre cuando se escucha la palabra de Dios repetidamente, pero no se obedece.
Cada vez que el corazón ignora la voz del Espíritu, se va formando una capa más de dureza en el corazón, porque la exposición constante a la verdad de la palabra de Dios no es acompañada por la fe y por el arrepentimiento. Pero detengámonos por un momento y reflexionemos. ¿Qué mandamientos de la Escritura estás oyendo sin obedecerlos últimamente? ¿Acaso del mandamiento de que tú tienes que perdonar a otros o pedir perdón a alguien? ¿Acaso del mandamiento de servirle a Dios en tu iglesia local? ¿Acaso el mandamiento de congregarte regularmente? ¿O será el mandamiento de ofrendar con generosidad? ¿O quizás estás ignorando el mandamiento a discipularte o a proclamar el evangelio a otros? Y así podríamos seguir. ¿Qué mandamiento de la Escritura has estado oyendo hoy sin obedecer? ¿Cuántas veces has escuchado la verdad de la Biblia respecto a estas cosas y has decidido no obedecerlas? ¿Qué haces cuando Dios habla, pero no te dice lo que tú quieres oír? ¿Te justificas o postergas? Cada vez que justificas tu pecado o postergas la obediencia, estás haciendo que se vaya fortaleciendo una capa más de dureza espiritual en esa área de tu vida. Y en el versículo 8 encontramos dos palabras que ilustran lo que significaba endurecer el corazón: provocación y prueba. En hebreo son las palabras meribá y masá, que también se pueden traducir como rebelión y prueba. Estas palabras recuerdan en primer lugar a Éxodo capítulo 17. Ya el pueblo de Israel había salido de Egipto, ya se encontraba al otro lado del Mar Rojo, justo al iniciar la experiencia de Israel en el desierto. Y el pueblo se queda sin agua. Y comienzan a discutir con Moisés y lo desafían y le dicen: bueno, ¿está el Señor entre nosotros o no? Y Moisés les respondió: ¿por qué discuten conmigo? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Y vemos en la historia que Dios pacientemente y en su gracia hizo brotar agua de la roca para su pueblo. Pero el episodio fue tan grave que Moisés lo marcó con dos nombres. Dice la Biblia en Éxodo que llamó a aquel lugar Masá, es decir, prueba, y Meriba, es decir, disputa, porque los israelitas se peleaban y porque ponían a prueba al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Y 40 años después de eso, siempre en el desierto, la historia se repitió. La palabra Meriba es usada una vez más en el desierto de Cádiz, cuando Israel vuelve a quedarse sin agua y vuelve a amenazar con rebelarse, pero esta vez Moisés, enojado, golpea 2 veces la roca. Y vemos que eso tuvo trágicas consecuencias. Esto lo podemos encontrar en Números capítulo 20. Y lo que vemos acá que es el mismo pecado causado por el mismo corazón incrédulo. Y el mensaje es claro acá. La incredulidad no fue un episodio aislado, sino un patrón constante durante toda la peregrinación del pueblo de Dios en el desierto. Ellos fueron incrédulos de principio a fin. Con esto que el Salmo 95 nos recuerda de Éxodo 17 y Números 20, podemos ver que el endurecimiento que tuvo lugar en el desierto tenía sus raíces en la incredulidad. Y acá, hermanos, cuando estoy hablando de incredulidad, no me refiero a no creer que Dios existe. No creer que Dios existe más que incredulidad es tontería. Sino que lo que me refiero acá con incredulidad es a no confiar en Dios aunque sepas que existe. La incredulidad, hermanos, no es ignorancia, es desconfianza. Es conocer la verdad de Dios y decidir no apoyarte en ella. Es oír su voz y preferir seguir la tuya. Muchos de los que partieron en el Éxodo, ellos mostraron una fe temporal. Ellos creyeron mientras todo salía bien. Pero en cuanto vino la prueba, su fe se disolvió. Aunque ellos habían visto la gloria de Dios en la nube y en la columna de fuego,
Aunque habían probado la provisión de Dios una y otra vez, aunque habían experimentado su poder, ellos eligieron no confiar. Y es que así es la incredulidad. La incredulidad no es falta de información sobre Dios, es falta de confianza en quién es Él y lo que Él ya ha hecho. La incredulidad es que aunque nuestros labios digan otra cosa, en el corazón le estamos diciendo a Dios: no creo que sea suficiente. Realmente no creo que cuide de mí. Y lo que vemos acá es que la incredulidad llevó al pueblo de Israel al desprecio, y el desprecio lo llevó a la desobediencia. En otras palabras, podríamos decir que la patología de un corazón endurecido tiene una progresión. Primero, incredulidad. Luego, desprecio hacia Dios. Y por último, una desobediencia visible que lleva a la idolatría. Desobediencia que, en el caso del pueblo de Israel, se evidenció de muchas formas, por muchos pecados. Murmuración, queja, idolatría misma, fornicación, codicias, pleitos y divisiones. Fue tan característico esto del pueblo de Israel en su peregrinaje en el desierto que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 lo pone como ejemplo. Por eso, hermanos, no tenemos que excusar nuestra desobediencia apelando a lo débil que somos. No podemos excusar nuestra desobediencia apelando a la debilidad humana. Porque la incredulidad no es un defecto de carácter. La incredulidad es una revelación de nuestro corazón en contra de Dios. Y cuando el corazón deja de confiar en Dios, comienza a confiar en algo o alguien más, y allí nace la idolatría. Déjenme ilustrar esto mejor. Frecuentemente, nosotros los pastores en esta iglesia, en consejería, solemos hacer una pregunta muy parecida a esta. Después de que el aconsejado nos comienza a hablar de qué le está pasando, le preguntamos algo muy parecido a esto. ¿Qué has dejado de creer de Dios que te hace codiciar lo que codicias? ¿Qué has dejado de creer acerca de Dios que te hace anhelar o desear esto que tanto estás deseando? Y comenzamos a contestar junto con el aconsejado esta pregunta. Y en algunos casos quizás ha dejado de creer que Dios es providente. En algunos casos le decimos, quizás has dejado de creer que Dios cuida de ti. Te has olvidado de cómo Él te ha sostenido y te ha provisto en el pasado. El problema es que cada vez que dejas de creer algo verdadero acerca de Dios, terminas creyendo algo falso acerca de otra cosa. Y eso que dejas de confiar en Dios, se lo está atribuyendo a otro poder, persona o recurso. Y sin darte cuenta estás comenzando a formar un ídolo en tu corazón. Quizá ese ídolo, si estás codiciando algo, puede ser tu trabajo, puede ser tu negocio, tu reputación o incluso tu familia. Y así el corazón endurecido por la incredulidad se vuelve un corazón dividido por la idolatría. Y el resultado es trágico, hermanos. El resultado lo vemos en el versículo 11 que dice: no entrarán en mi reposo. El reposo representaba la bendición de estar en la presencia de Dios, vivir en paz, sin temor ni esfuerzo. Para el pueblo de Israel fue la tierra prometida. Para nosotros el reposo es Cristo mismo. El reposo presente del alma y el descanso eterno con Él. Y todo esto hasta el momento, hermanos, nos muestra que una gran experiencia espiritual que tú hayas tenido antes no garantiza tu perseverancia si tu corazón ha dejado de confiar en Dios. Tú puedes haber servido a Dios extraordinariamente antes, pero si has dejado de confiar en Cristo, eso no va a garantizar tu perseverancia. Te puede garantizar el no entrar en el reposo de Dios. Y este fue el mensaje del Espíritu al Israel del pasado.
a la iglesia del primer siglo, pero también da el mensaje del Espíritu Santo al pueblo de Dios hoy. Por eso, hermanos, hoy debemos de mirarnos en el espejo de la palabra y preguntarnos, ¿qué revela nuestro comportamiento? ¿Revela un corazón endurecido e incrédulo o un corazón que cree y descansa en Dios? Y es que, hermanos, un corazón incrédulo nunca descansa porque se desvía del camino del Señor cada vez más y no puede llegar a su meta. Con esto tenemos que ver una gran verdad, que la tentación más grande que enfrentamos como creyentes no es el pecado realmente en el que temes caer. La tentación más grande que enfrentamos como creyentes es la incredulidad. Dejar de confiar en quién es Dios y su obra. Esa es tu tentación más grande. Por ejemplo, la tentación más grande para un matrimonio no es que uno de los cónyuges adultere. Ese es el pecado, eso es el producto de la tentación más grande en la que puedes caer. La tentación más grande es cuando tú has dejado de creer quién es Dios y has dejado de creer lo que Dios dice y su diseño para el matrimonio. La tentación más grande es cuando tú has dejado de ver el matrimonio como un pacto que representa el pacto de Dios con su pueblo. La tentación más grande es cuando tú has dejado de ver a Dios como aquel placer máximo que te puede ofrecer distintas bendiciones en tu matrimonio y que lo quieres buscar fuera de tu matrimonio. Entonces, cuando tú has dejado de creer en Dios de esa manera, es que comienza todo el proceso del filtreo, del coqueteo que te puede llevar al adulterio. Pero es que ya caíste en no caíste en la tentación en el acto mismo del adulterio. Caíste en la tentación cuando dejaste de confiar en Dios. Lo mismo es para los jóvenes. No caen en tentación cuando ustedes están viendo la pornografía. Cayeron en la tentación cuando dejaron de creer que Dios es el placer más grande que tú tienes, placer más grande que cualquier placer momentáneo, y entonces dejaste de confiar en el diseño de Dios para la sexualidad, para disfrutarla libremente en el matrimonio. No fue en el momento que viste pornografía, fue en el momento que dejaste de creer en Dios como tu máximo bien. Fue por la incredulidad. Entonces, lo que vemos es que los versículos 16 al 19 comienzan a reforzar el diagnóstico con 6 preguntas retóricas distribuidas en 3 pares. En el versículo 16 leemos: ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto? Y con esto está diciendo el autor, ellos comenzaron con esperanza. Ellos salieron de Egipto con esperanza, pero terminaron en incredulidad que los llevó a la rebelión. Luego en el versículo 17 leemos: ¿y con quién estuvo enojado Dios 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Dios soportó su rebeldía con paciencia, pero el juicio finalmente llegó porque no creyeron en Dios. Y el versículo 18 dice: ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? ¿No fue a los que desobedecieron? ¿Por qué? Porque la incredulidad siempre te lleva a la desobediencia e idolatría, y la desobediencia e idolatría te van a llevar al juicio. Por eso esos 3 pares de preguntas presentan cómo el corazón del pueblo de Israel se volvió cada vez más duro, pasando de la esperanza a la incredulidad y de la incredulidad a la desobediencia e idolatría. Por eso el autor en el versículo 19 concluye: vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Así que la pregunta que tú tienes que hacerte no es si alguna vez creíste. La pregunta que tú tienes que hacerte es si hoy sigues confiando en el Señor. Porque el corazón que deja de creer comienza a endurecerse. Y si tú estás aquí hoy y aún no has creído en Cristo, te pido que me puedas escuchar con atención. El corazón incrédulo
es más peligroso que el ateísmo abierto. Porque tú puedes creer en Dios con tu mente, pero seguir endurecido en contra de Él en tu interior. Israel vio los milagros de Dios, pero no confió en Él. Y esto nos enseña que la incredulidad no se cura con más evidencias. La incredulidad se cura con un nuevo corazón que solo Dios te puede dar en Cristo Jesús. Por eso no digas, si Dios quisiera cambiarme, Él ya lo hubiera hecho. Y no es poderoso, pues. La provocación que estaba haciendo Israel en el desierto. ¿Y está Dios con nosotros o no? No digas, si Dios quisiera cambiarme, Él ya lo hubiera hecho porque es poderoso. Si tú estás aquí hoy escuchando este mensaje, es porque hoy te doy el tiempo para que puedas creer. ¿No te parece peligroso escuchar la voz de Dios tantas veces y seguir igual? ¿Qué tal si hoy fuera el último hoy que Dios te da para arrepentir? Hermanos, el diagnóstico es claro y es urgente. La enfermedad del corazón es un endurecimiento por causa de la incredulidad. Entonces, ¿cuál es el remedio para el corazón incrédulo? El autor de Hebreos, después de demostrar el diagnóstico, no nos deja sin esperanza, sino que nos dice que el remedio para el corazón incrédulo es mantener tu confianza diaria en Cristo. Y esto lo vemos en los versículos 12 al 15. Después de mostrarnos el peligro del endurecimiento, ahora, con ternura pastoral, el autor de Hebreos describe: tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La preocupación del autor es seria. Un corazón incrédulo no es inofensivo. Te aparta de Dios. Te empuja hacia la apostasía y rebeldía en contra de Dios. Los lectores de Hebreos estaban siendo tentados a retroceder al judaísmo de donde habían salido, porque creían que así estarían mejor, porque a los judíos no les estaban persiguiendo. Pensarían que no iban a sufrir, que no iban a tener presiones sociales. Pero el autor de Hebreos en el versículo 13 les dice: antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. En otras palabras, él le está diciendo que ese deseo por apartarse de Dios es por el engaño del pecado. Porque el pecado siempre promete alivio, pero entrega esclavitud. El pecado les promete reposo fuera de Cristo, pero los deja vacíos y endurecidos, cansados y sin entrar en el reposo de Dios. La pregunta es: ¿cómo alguien puede ser endurecido por el engaño del pecado? El pecado en la vida del creyente, hermanos, es engañoso. Comienza pequeño, razonable, hasta parecer inofensivo. Pero gradualmente va creciendo hasta anestesiar tu conciencia, hasta hacerte dudar de Dios en un punto que quizás comenzó pequeño, pero que puede llevar a un corazón malvado de incredulidad. El engaño del pecado lo que va a hacer es susurrarte tu mente: estarías mejor sin Cristo. Necesitas un respiro espiritual. Deja de ir a la iglesia. Deja de discipularte. ¿De qué te sirve? ¿Para qué vas a ir a la iglesia si ahí nadie se interesa por ti? Sos un número más. ¿De qué te sirve ir al discipulado? Es que mira, realmente Dios no ve o no entiende tu lucha. Y cuando tú cedes a esa voz, tu corazón se vuelve más frío, más resistente, más ciego, más duro. Ese es el engaño del pecado. Te convence de que separarte de Dios es una forma de sobrevivir, cuando en realidad es el principio de morir. Y puede ser que algunos piensen y estén aquí y digan:
Pastor, pero si yo estoy aquí congregándome como todos los domingos sin falta. Me discipulo entre semana. Estoy estudiando la palabra. Estoy sirviendo. ¿Cómo es que no voy a escuchar la voz de Dios y creer en la palabra? ¿Cómo es posible que puedo ser engañado? Eso no me va a pasar a mí. Recordemos que también en 1 Corintios 10, Pablo dice, el que piensa que está firme, tenga cuidado que no caiga. Por ejemplo, piensen en la comida que más les gusta a ustedes, en su comida favorita. De repente se la están trayendo y ustedes huelen esa comida y les comienza a entrar el deseo y le están deseando, la ven, la toman, la muerden, comienzan a masticar y después lo escupen. La pregunta es que aunque saborearon todo eso, ¿fueron alimentados? No. Así también una persona puede leer la palabra, puede estudiarla, pero si no la crees y no la obedeces, estás endureciendo tu corazón, no estás siendo alimentado por la palabra. ¿Qué quiere decir? Que con solo llenar la cabeza de conocimiento doctrinal, eso no te hace obediente. Tienes que vivir la palabra, ponerla en práctica. Por eso el autor en el versículo 13 nos da un remedio, una prescripción comunitaria, un remedio externo. Y nos dice, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. Y hermanos, la exhortación mutua es un medio de gracia. Dios no nos diseñó para perseverar solos, sino que nuestra fe se fortalece en la comunión. La iglesia, hermanos, no es un club religioso al que puedes venir cuando se te dé la gana y puedes existir cuando se te dé la gana, sino que haría una gran diferencia si viéramos a la iglesia como la sala de urgencias del corazón, la sala de urgencias del alma, donde los hermanos estamos cuidándonos mutuamente, vigilándonos unos a otros para que no endurezcamos nuestro corazón. Por eso, hermano, hermana, no vivas desconectado del cuerpo de Cristo. La independencia espiritual no es madurez, es un síntoma temprano del endurecimiento. No pienses que porque tú estudias la Biblia solo, porque tú lees solo, tú oras solo, está bien que lo hagas, pero no pienses que porque solo lo haces así, eres más maduro. No estás siendo maduro porque no estás siendo obediente y no estás viviendo en comunidad. Al contrario, de un síntoma temprano de endurecimiento. Si no te deja de exhortar, te estás aislando del remedio de Dios. Por eso, busca a alguien que te exhorte a ti y exhorta tú a otros, porque la fe persevera en comunidad. La pregunta es, ¿y qué es eso de lo que debemos de exhortarnos mutuamente? Bueno, debemos de exhortarnos del remedio que Dios nos da para evitar la incredulidad. Un remedio interno, un remedio poderoso. ¿Cuál es entonces ese remedio? ¿Cuál es el remedio para el corazón incrédulo y pecaminoso? Leamos los versículos 14 y 15. Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. El remedio es que ha sido hecho partícipe de Cristo por el Evangelio. Solo por medio de la unión con Cristo, quien venció la incredulidad con su obediencia perfecta y te ha dado un corazón nuevo por su Espíritu, tú puedes obedecer. Solo en Cristo puede el corazón incrédulo volverse creyente y perseverante. Quiere decir que el secreto de la perseverancia no está en tus fuerzas, sino en tu unión con Cristo. Por gracia, el día que naciste de nuevo, fuiste hecho partícipe de Cristo, unido a Él por el Espíritu Santo. Esa unión con Cristo nos comunica su fe perfecta, nos mantiene sensibles a la voz de Dios hoy, nos preserva del endurecimiento y nos asegura la entrada al reposo prometido. Hermano, hermana,
estás en Cristo unido a Él. Estás en aquel que es Dios y se hizo hombre para salvarte. Estás en aquel que venció el pecado y la muerte para que tengas perdón y vida. Y es que recordemos que el creyente, el cristiano, no persevera para estar unido a Cristo, sino que persevera porque ya está unido a Él. En otras palabras, solo los que están en Cristo perseveran, porque Cristo mismo persevera en nosotros. Hermano, hoy la palabra te dirige a Cristo. Hoy recuerda que estás unido a Él. Hoy estás seguro en Él. Por tanto, cuida tu corazón de la incredulidad. ¿Estás desanimado? Cuídate de la incredulidad recordando que estás unido a Cristo. ¿Te sientes triste, desanimado, deprimido? Cuídate de la incredulidad recordando que eres partícipe de Cristo. ¿Quieres dejarlo todo? Recuerda que estás unido a Cristo y es tu remedio para la incredulidad. ¿Piensas que estás solo? Cuídate de la incredulidad recordando que eres partícipe de Cristo, que estás en Él y Él te ha rodeado de una iglesia local para que recibas exhortación y tú exhortes a otros para permanecer juntos, firmes en la fe. Y si hoy sientes que tu corazón se ha enfriado, no te desesperes. El hoy de Hebreos no es una amenaza, es una oportunidad de gracia. Mientras oigas su voz hoy, aún hay tiempo para volver. Dios no se ha cansado de hablarte. Él por medio del Evangelio sigue quebrando la dureza de tu corazón con su amor. Hoy cuida tu corazón de la incredulidad manteniendo tu confianza en Cristo. Y si hoy estás aquí sin Cristo, escucha. Aferrarte a tu incredulidad no es libertad, es esclavitud. El remedio al vacío de tu alma no es intentar mejorar, sino confiar en Cristo. Porque Él ya hizo todo lo necesario para tu salvación. Dios te está hablando hoy. Cada vez que oyes el Evangelio y no respondes, tu corazón se está endureciendo un poco más. No esperes a sentirte listo, porque el corazón no se ablanda con el tiempo, sino con el Evangelio. Solo Cristo puede darte un corazón nuevo y sensible a su voz. Hoy el Espíritu Santo sigue diciendo, hoy si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. El autor de Hebreos nos ha mostrado el diagnóstico y el remedio. Pero ahora nos lleva a mirar hacia adelante para que podamos ver la promesa. La promesa es disfrutar del reposo eterno de Dios. Hebreos 4:1 dice, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. La palabra reposo es una de las más ricas en toda esta carta a los hebreos. Porque en Hebreos el reposo tiene una triple dimensión. En el Salmo 95 el reposo se refería a la tierra prometida, al descanso físico en Canaán. Pero en Hebreos 4:3 leemos de que el reposo tiene un aspecto presente. Dice, porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Hay un aspecto en el hoy del reposo. Y recordemos que Cristo mismo prometió esto. En Mateo 11:28, Él dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Pero también el reposo tiene una dimensión futura. Por eso dice Hebreos 4:9, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Estamos viviendo el reposo en un ya, pero todavía no. Ya disfrutamos del descanso de nuestra alma en Cristo, pero todavía esperamos el descanso pleno en la gloria. En otras palabras, hermanos, el reposo es la salvación completa en Cristo, presente y futura, que solo se experimenta por la fe perseverante. Esta promesa nos enseña que el reposo de Dios
no se trata de un lugar, se trata de una persona. Este reposo no se encuentra en un territorio ni en una circunstancia, sino en Cristo mismo. Él es donde el alma haya descanso del esfuerzo humano, del intento constante por ganarse el favor de Dios o por controlar la vida. Y es que el Evangelio no solamente nos libra de la incredulidad, sino que nos conduce al reposo definitivo en Cristo, donde cesa todo esfuerzo propio y reina la comunión con Dios. En Cristo el peregrino cansado encuentra hogar. En Cristo el corazón inquieto halla descanso. En Cristo el alma atribulada deja de correr y aprende a descansar. Hermanos, lo que esto nos enseña es que esa promesa de reposo futuro da sentido a nuestro presente. Porque nos hace ver que Dios no solo te llama a trabajar para Él, sino a descansar en Cristo. Parece paradójico, pero así es. Nosotros servimos mejor a Cristo mientras más descansamos en Él. Así que cada día de fidelidad y lucha tiene un propósito eterno. Apunta a la gloria, a ese reposo sagrado que aún está reservado para nosotros. Cristo no solamente es tu destino final, es tu descanso presente. Él es el refugio de tu alma hoy y la corona de tu esperanza mañana. Y a ti que estás aquí sin Cristo, ¿no te gustaría experimentar un reposo verdadero y permanente? ¿No estás cansado de correr detrás de cosas que nunca te llenan? ¿No anhelas descansar sabiendo que hay alguien que nunca falla, aunque tú sí fallas? Quiero decirte que vivir sin Cristo es vivir siempre corriendo y nunca llegando. ¿No te gustaría dejar de vivir con ese peso constante de la culpa, la duda o el control? Y es que ninguna moral, ninguna religión o placer te puede dar el descanso que solo Cristo ofrece. Él te ofrece el reposo que tu alma anhela. Deja de resistir. Ríndete a Cristo y hallarás el reposo que tu alma busca desde siempre. Y quiero terminar haciendo un llamado general, un llamado a todos los que estamos acá. Quizá tu corazón se ha comenzado a endurecer por el dolor, por el resentimiento, por la duda, por el pecado o por la indiferencia. Pero la voz del Señor te sigue diciendo, hoy puedes volver, hoy puedes creer, hoy puedes descansar. No hay descanso fuera de Cristo, pero en Él hay un reposo que comienza ahora y durará para toda la eternidad. Y así termina esta advertencia, que es al mismo tiempo una invitación llena de gracia. Cuidado, no endurezcas tu corazón. Pero recuerda que el mismo Dios que te dice, cuida tu corazón, también te dice, yo soy tu reposo. Por lo tanto, hermano y hermana, hoy cuida tu corazón de la incredulidad, manteniendo tu confianza en Cristo. Vamos a orar.